Al filo de la semana. Análisis de temas nacionales e internacionales con un enfoque diferente. José María Tojeira, al filo de la semana. ¿Cómo están? Aquí siempre con ustedes al filo de la semana, trayendo sobre todo comentarios que pueden parecer críticos, pero que lo que pretenden es llegar a un diálogo, llegar a una conversación, llegar a una conciencia de cómo juntos podemos salir de algunos problemas que a veces quiere salir de ellos de un modo violento o de un modo reñido con las leyes, etcétera, ¿verdad? Es decir, el ideal es hacer las cosas dentro del Estado de Derecho y dentro del diálogo entre los distintos grupos sociales y de los distintos pensamientos que puede y debe haber en un país, ¿verdad? Porque lo que nos encontramos es con una suma continua de equivocaciones, ¿verdad? Es decir, lo hemos dicho ya, es decir, empezó con Kilmar esa detención. Bueno, ya antes el régimen de excepción se fue convirtiendo de algo que agradaba a la gente por la eliminación de la delincuencia y de la violencia en las calles, a algo que se convirtió en violento y que empieza a verse que hay que frenar ya el régimen de excepción, que hay que empezar a hacer justicia, que hay mucha gente encarcelada que no es culpable de nada. En fin, hay un primer error que se le suma el CECOT con el convenio con Trump. La presencia de Kilmar se convierte en un símbolo del abuso que se hace, pues un salvadoreño que no tiene ningún delito y está preso contra los artículos 11, 12 y 13 de la Constitución. Después, pues, sigue la detención del abogado Alejandro Enríquez, José Ángel, el pastor y presidente de la cooperativa El Bosque, simplemente por una manifestación pacífica. Es decir, de esas manifestaciones pacíficas las hubo cuando los dueñas echaron también aquí cerca del Ministerio de Asuntos Exteriores, echaron a los pobladores allá, que algunos llevaban 80 años viviendo en esa zona, los echan, y ahí Nayib actuó muy bien, es decir, dialogó con ellos y les consiguió tierra del Estado muy cerca de donde los echaron los dueñas y les construyó casas. Bueno, es decir, y había habido manifestaciones pacíficas, ¿verdad? Es decir, que es algo que se podía solucionar, lo solucionó una vez, podía haberlo solucionado una segunda vez, ¿verdad? Es decir, pero al revés, se han ido sumando errores, ¿verdad? Es decir, y ahora pues ya este error que tiene una resonancia internacional muy fuerte de la detención de Ruth Eleonora López, ¿verdad? Abogada de Cristosal, una persona que ha trabajado precisamente contra la corrupción y de repente se le monta un caso de peculado, pues un poco dudoso. Es decir, parece que hay unos gastos de representación, gastos de viaje o algo así, en que ella pues viajó también. Entonces se la quiere mezclar en un abuso de dineros para un viaje. Realmente da la impresión que es buscar cualquier cosa para poder amenazar, asustar, etc. Y claro, eso se convierte en un error demasiado grande y demasiado fuerte. Ha habido denuncias de muchos colectivos, incluida la UCA, denuncias internacionales, etc. Incluso el trato es diferente que le están dando a Ruth Eleonora, diferente del que le dieron a los empresarios de buses, ¿verdad? Que los empresarios de buses les han acusado de lo mismo, de peculado, ¿verdad? Peculado y bueno, algo así como resistencia a la autoridad o algo así, ¿verdad? Incumplimiento de órdenes, cosas de ese estilo. Pero los han dejado en libertad rápidamente, ¿verdad? Con Eleonora, pues retrasan el contacto con su abogado, es decir, ahí se ve como mala voluntad, es decir, algo que deberían resolver rápidamente en el caso de que hubiera algo real y fácilmente arreglable, porque sería una deuda o una cosa así, que se convierte en un escándalo. Es un error actuar de esa manera para conseguir que la gente se asuste. Al revés, hay mucha gente que lo que hace es indignarse, ¿verdad? Y entonces empezar a criticar, etcétera, ¿verdad? Bien,
Otro tema que ha salido esta semana es la renuncia de Andrés Guzmán, el comisionado de Derechos Humanos. Bueno, es un hombre que pasó por aquí sin pena ni gloria, ¿verdad? Pasó diciendo que aquí no se violan los derechos humanos, mientras la mayoría de la gente dice, pues realmente se violan derechos humanos, ¿verdad? Es decir, en las cárceles, el estar tanto tiempo preso, pues evidentemente es una violación de derechos humanos, etcétera, ¿verdad? En el EPU, el examen periódico universal que se hizo en Ginebra, él agradeció las críticas a El Salvador que hicieron los países, ¿verdad? Y dijo que iban a perfeccionar todos los detalles. Bueno, no perfeccionó nada, solo sus mentiras a veces. Digo, salía siempre diciendo, no es cierto lo que dicen, no es cierto lo que dicen. Hombre, por lo menos hay que reconocer que cuando se dice algo, aquello del refrán popular, cuando el río suena, piedras lleva, ¿verdad? Es decir, eso es algo que es evidente y tratar de negar todo no lleva a ninguna parte. Bien, ahora además yo creo que es otro error más, es decir, porque es el meter amenazas, ¿verdad? Es decir, la aprobación de la ley de agentes extranjeros, ¿verdad? Es decir, todo da la impresión que es una legislación dedicada a perseguir los derechos humanos, ¿verdad? A dificultar la defensa de los derechos humanos. Es un 30% de impuesto a aquellos que se metan en política, pero el se metan en política es muy vago, ¿verdad? Es decir, defender los derechos humanos no es meterse en política. La política que no pueden hacer las ONGs es respaldar partidos políticos directamente. Pero lo que llamamos política del bien común, que es un término de la Iglesia y también está en la Constitución de El Salvador, el defender el bien común no es un asunto político partidista, es un asunto de toda la sociedad salvadoreña, es un derecho básico de todos los salvadoreños. Y defender los derechos humanos es defender el bien común del país. Entonces, empezar a amenazar con poner un 30% de impuesto a donaciones internacionales es un poco llamativo, ¿verdad? Además, no solamente es a ONG, sino también a personas naturales, ¿verdad? Es decir, al final uno no sabe si lo que pretenden es de un modo escondido ponerle un impuesto a las remesas que manden la gente, ¿verdad? Es decir, porque no hay una claridad, de hecho todavía no hay un reglamento de cómo va a funcionar el asunto de esta ley, pero bueno, hay que estar atentos e insistir en que, miren, las ONGs siempre han dado información de sus entradas, sus salidas. Tienen que hacerlo ante el Ministerio de Hacienda porque están exentos de impuestos y tienen que rendir no solamente un informe hecho por ellos, sino por un auditor externo. Entonces, la transparencia, pues estaba hablando para tener más transparencia, la transparencia de las ONGs es evidente en el país. Quien a veces niega la transparencia es el Estado salvadoreño cuando pone tantas reservas de información a todo lo que hace. Construye una carretera, reserva de información. Construye un aeropuerto, reserva de información. Y pide un préstamo, reserva de información. Hay reserva de información para todo, ¿va? Entonces, bueno, es muy curioso que quienes que tienen que dar ejemplo del acceso a la información, porque hay una ley de acceso a la información pública, resulta que ahora a los que dan acceso a la información de lo que hacen, les están reclamando transparencia, los no transparentes. Es un poco un relajo que, bueno, a uno le da un poco de risa, pero que es lamentable, ¿verdad? Es decir, ahí hay unas contradicciones que son realmente lamentables. Bien, también pues, y lamentable que sean políticos de gran nivel, como el presidente de la Asamblea Legislativa, que se merecería respeto, pero que cuando habla de transparencia, etcétera, da un poco de risa realmente, ¿verdad? Bueno, no vamos a meternos con las personas porque tampoco se trata de eso, sino de corregir realmente errores que hay que corregir, ¿verdad? Y que hay que dialogar cómo funcionamos, cómo debemos respetarnos, cómo debemos intercambiar ideas. No todo el mundo tiene que estar de acuerdo, ni tampoco el Estado tiene que hacer lo que las ONGs le digan. Es decir, no tiene por qué hacerlo, ni lo hace ningún Estado, ¿verdad? Pero escuchar sí tiene que escuchar, ¿verdad? Y es normal que si no tienen una política de acuerdo con derechos humanos, se les critique, ¿verdad? Es decir, lo que no hay derecho es a estar
insistiendo continuamente en un tipo de legislación que ayuda a dañar a la gente, ¿verdad? Y a dañar a la gente que trabaja para el bien común. El tema que nos preocupa es que haya hostilidad contra los derechos humanos, porque los derechos humanos, miren, es un pensamiento universal que trata de que convivamos todos como personas fraternas, etc. Y entonces que haya esa especie de odio, yo creo que es algo que tiene que corregir el Estado, ¿verdad? Es decir, ha fracasado ese comisionado, la PDDH, la Procuraduría de Defensa de los Derechos Humanos, también es lamentable, son incapaces de hacer llegar cartas a los presos de parte de los parientes, es decir, es como un miedo que tienen a tocar. Dan mucho curso de derechos humanos, ¿verdad? Y es bueno que den cursos de derechos humanos, pero a la hora de defenderlos, realmente son de una deficiencia absoluta casi, ¿verdad? Bien, sigue habiendo reclamos y ya vamos terminando con esto, ¿verdad? Después alguna cosa cómica y ya. Se recordó el silencio de la Asamblea ante la petición ciudadana de revocar la nueva ley de minería. Sigue habiendo reclamos, ¿verdad? Un pastor evangélico criticó por ello a la Asamblea, ¿verdad? Es decir, continúan peticiones de la derogación de la ley. COFOA, una asociación ecuménica que ayuda al desarrollo de El Salvador, está insistiendo también, presentó 7,000 firmas y continúa el silencio de la Asamblea y la denuncia del silencio de la Asamblea ante peticiones de la gente. Y para terminar, porque nos recuerda un poquito a la Corte Suprema de este país, Kristi Noem, es como se escribe, yo creo que ella en los anuncios, sale mucho en los anuncios de YouTube, Kristi Noem, creo que dice así. Esta es la secretaria de Seguridad de Estados Unidos. Bueno, en una audiencia le preguntaron que cómo entendía Estados Unidos el derecho al habeas corpus, que es un derecho, y dijo, no, es un derecho que tiene la presidencia de la República para echar a los extranjeros del país. Bueno, hizo el ridículo espantoso porque no sabía, encargada de seguridad nacional y no sabía lo que era el habeas corpus, ¿verdad? Bueno, pues la Corte Suprema de aquí de El Salvador, con el habeas corpus parece que es discípula de Kristi Noem, porque no saben lo que es, porque no resuelven. Hay miles, pero miles y han resuelto tal vez el 1%, 2% de los habeas corpus presentados en el marco del régimen de excepción. Entonces me recordaba esta Kristi Noem, ignorante, ¿verdad? Es decir, ridícula en muchos aspectos. Aquí posó delante de los presos del CECOT, además en plan superstar, ¿verdad? Posó ahí todo elegante, pero después no sabe mucho de cosas que tiene que saber un encargado de seguridad nacional. Pero bueno, me recuerdan un poco esta señora a nuestros amigos de la Corte Suprema, que por lo menos debían ser, tal vez ellos no es por ignorancia, que no resuelven habeas corpus, sino por pereza o por miedo, ¿verdad? Una de dos, pero sí recuerdan un poco a ese mundillo de los ignorantes y de la gente irresponsable con respecto a las tareas que les toca realizar. Bueno, que tengan un buen fin de semana y que piensen en que tenemos que dialogar más y animar a los que no quieren dialogar a que dialoguen, ¿verdad? Es decir, no es ninguna cosa extraordinaria, pero es algo que tenemos que hacer. Muchas gracias. Al filo de la semana.